El litoral llegó a la ciudad de Rosario para conmemorar los 200 años del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Este 2020 fue declarado por el presidente Alberto Fernández como el año belgraniano. Al pie del Monumento Nacional a la Bandera charlamos con Eduardo Grassi, integrante del Instituto Belgraniano, quien describió al creador de la bandera en 3 aspectos que no son tan conocidos. Eduardo, ¿quién fue Manuel Belgrano? Manuel Belgrano, además de ser el creador de la bandera, lamentablemente no se lo reconoce en otros ámbitos en el que ha sido destacado y ha sobresalido. Hablemos de 3 de ellos. En principio, la educación. Cuando él está en España, se educa y lee libros prohibidos. Eso le permite también conocer 5 idiomas: inglés, francés, italiano, latín y castellano. Lo que a su vez le permite también leer periódicos en extranjeros, leer enciclopedias. Entonces todo eso lo absorbe y lo trae a América. Cuando Gordowski lo manda, lo pone como secretario perpetuo del consulado, a raíz de su vinculación con el gobierno, con el rey. Entonces él viene a América y él le dice: vas a ser mi corresponsal en América. Es decir, es el primer periodista rioplatense nativo que tenemos. Es decir, sin desprestigiar la figura de Mariano Moreno en el Día del Periodista, pero él fue el primer periodista que creó una vasta red de corresponsales en todo el virreinato. Tenía, incluso acá en Rosario, tenía también su corresponsal. Tenía en Mendoza, en el Paraguay. Con las noticias que le llegaban de todos esos corresponsales, él las enviaba a Madrid y en Madrid se las devolvían casi sin ningún tipo de corrección. Era tan perfecta la forma que escribía, con una forma tan sencilla pero tan perfecta, que no necesitaba ser corregido. A tal punto de que 50 años antes que el sanjuanino, que es Sarmiento, él ya prepara un proyecto de educación, en principio gratuita y obligatoria. Estatal, gratuita y obligatoria. Esos 3 conceptos lo tiene bien asimilado y lo lleva durante toda su vida, inclusive en las campañas militares. Cuando hace la campaña militar al Alto Perú, por ejemplo, ya llevaba también la idea de poder propagar la educación en todos esos ámbitos. Eso por un lado. Por el otro lado, en el lado del periodismo. El lado del periodismo, él primero se vincula con 2 ámbitos periodísticos del rioplatense y crea el comercio, que es el ámbito en que él se desempeña mejor, y allí entonces establece justamente en una de sus actuaciones en el ámbito del comercio, establece lo que es la educación. O sea, combina el periodismo con la educación, propicia esa. Y además, como yo les decía antes, cuando va al Alto Perú, crea el semanario que es utilizado por las fuerzas armadas, por las fuerzas en ese momento, para poder vincular a los soldados que no sabían ni leer y escribir con la lectura, la escritura, y daba las órdenes a través de ese periódico. Y en cuanto a la actividad económica, no podemos negar que Belgrano ha sido el propulsor de la agricultura. Es decir,
él, dentro de esas escuelas que había creado, una de ellas era la de hilado de lana, por ejemplo, la de dibujo, la de náutica. O sea, todo eso lo hace a través, pensando en el bienestar del país a futuro. Es decir, él había traído todo lo que había absorbido de las lecturas que había hecho y lo vuelca ayornándolo a nuestro medio. Después de eso, piensa en el libre comercio, piensa en el seguro, es decir, inventa la forma de crear el seguro para la navegación. En una palabra, estaba en todas. Él tenía una mente privilegiada que le permitía abarcar todos los ámbitos de desarrollo que en ese momento tenía el Río de la Plata, la oportunidad que tenía el Río de la Plata de poder desarrollarse. Bueno, eso es una síntesis de lo que era Belgrano para esa época. De alguna manera, este 2020, el año belgraniano, 250 años de su nacimiento, 200 de su muerte, es el reconocimiento que tal vez no tuvo en todo ese tiempo. Sí, él murió, tengamos presente que él murió totalmente en el olvido. Allí un periódico de poca circulación solamente dio la novedad de que había muerto el general Belgrano. Es decir, fue olvidado durante casi 30 años. Recién se lo empieza a reconocer 30 años después de su muerte. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque por lo que había dejado, toda la herencia que había dejado. Es decir, herencia intelectual, no económica. Murió en la pobreza total. ¿Es un prócer que fue eclipsado tal vez por otro como San Martín? Son dos tipos de próceres diferentes. San Martín era un hombre de actividad militar. Él no tenía vocación militar, se dedicó plenamente a ello, pero no tenía la vocación militar. Su vocación era, como lo acabo de explicar, sobre la educación, sobre la cultura, que el pueblo estuviese muy compenetrado a las mujeres, por ejemplo. Es decir, lo que hoy en día reconocemos como diferencia de género, él ya lo establecía en esa época, decía que las mujeres tenían que estudiar, que tenían que dejar el ámbito de la casa para estudiar, para compenetrarse y saber, y después transmitirlo a sus hijos. Con sus conocimientos, al formar parte del Instituto Belgraniano, ¿cómo encontraría hoy Belgrano en la Argentina? Lamentablemente se ofendería de todo lo que está pasando en general, y no de esto, sino de muchos años a esta parte. Es decir, sin ir más lejos en la educación, el atraso que tenemos en la educación es notable, todo el mundo lo sabe. Se leen los periódicos las estadísticas y asusta. Para él esto sería realmente un dolor de cabeza. ¿La mejor manera de homenajearlo es reconociéndolo con el año belgraniano? Es la mejor manera, no solamente reconociéndolo, sino activando las acciones que él dejó inconclusas. ¿Por qué? Porque en esa época, lamentablemente, el egoísmo hacía que se lo dejara de lado. Y activando todo aquello que él pretendía poner en juego para el bien del país. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.